Información de último momento, la justicia argentina ha determinado la orden de captura de Nicolás Maduro, de Diosdado Cabello y una treintena de funcionarios alineados al régimen por crímenes de lesa humanidad. Esto se lo comparto a usted en el momento, pero para entender qué significa que la justicia argentina haya ordenado la captura internacional de Nicolás Maduro, vamos a conversar con un invitado especial, una voz autorizada. Es abogado en representación de víctimas de delitos de lesa humanidad, también representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Es Tomás Farini Dugán, está con nosotros, a quien quiero dar la buena noche por su espacio, por su tiempo. Desde el estudio le saluda Andy Chirinos, abogado. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenas noches, muchas gracias por llamarme. Abogado, queremos agradecer su tiempo y automáticamente entrar en este tema. Ya la justicia argentina ha emitido la orden de captura. ¿Qué significa esto? Sí, cómo no. Ahí. Perfecto. A ver, abogado, ¿me escucha usted? Yo a usted lo escucho con Sí, claridad. perfectamente. Mire, realmente es un gran día para la justicia argentina. Es una oportunidad histórica de que se ponga a la justicia realmente a la cabeza de los derechos humanos en el mundo, porque lo que ha hecho es ponerle nombre y apellido a lo que pasa en Venezuela. Yo creo que a partir de este momento ya los gobiernos que tenían alguna posición eh, poco firme sobre lo que pasaba en Venezuela y que trataban de, por razones pseudopolíticas, de alineación política o de económica, de minimizar lo que estaba ocurriendo, ya no lo pueden hacer más. A partir de este momento, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son claramente perpetradores de delitos de lesa humanidad de manera sistemática en contra del pueblo venezolano con el propósito de generar terror para mantenerse en el poder. Y esto Abo- me parece que es absolutamente fundamental. Bien, abogado, esto si se complementa con también la denuncia que se tiene en la CPI, ¿se hace mucho más fuerte la situación o son dos investigaciones por separado que una no ayuda a la otra? ¿Cómo se junta en este caso esa situación? Son dos causas separadas. El principio de complementariedad permite que se tramiten de esa manera, pero la verdad es que una tiene incidencia sobre la otra. Nosotros lo que vamos a hacer es presentar esta captura en la CPI precisamente para que de una buena vez la CPI también ordene la detención de estos personajes, básicamente porque está absolutamente probado que cometen delitos de lesa humanidad de manera sistemática. Esta es la razón principal. Y también vamos a ir a Interpol para que se anoten las alertas rojas. Bien, abogado, ¿esto tomaría un tiempo prudencial? ¿Es una cuestión inmediata? Por ejemplo, llevarlo al CPI, llevarlo a la Interpol, ¿es una cuestión de días, de horas? ¿Cómo es? A la CPI es una cuestión relativamente sencilla. Interpol se puede hacer la presentación, pero bueno, hay que cumplir una serie de requisitos. Además, después tiene que votarse si esta anotación se hace. Eso va a llevar un tiempo más largo y va a ser un poco, digamos, va a haber oposiciones de Venezuela, va a haber que vencer esas oposiciones. En fin, es un trámite un poco más complejo, pero yo creo que claramente se puede lograr. Básicamente, seguramente Venezuela lo que va a intentar es echar mano a la inmunidad, inmunidad que ofrece la Convención de Viena a mandatarios extranjeros, pero la verdad es que Nicolás Maduro usurpó el poder porque perdió las elecciones y no lo quiere reconocer, y además, al margen de ello, existen antecedentes de Interpol donde a pesar de que los imputados ostentan algún cargo importante dentro de algún gobierno extranjero, se ha dispuesto las anotaciones rojas, como por ejemplo en el caso de AMIA respecto a los imputados iraníes. Por lo tanto, entiendo que corresponde que Interpol anote las alertas rojas en estos casos. Abogado, vamos a explicarle a la audiencia latinoamericana, pero especialmente al señor Pedro y a la señora Rosa que nos están viendo. Una orden de captura desde Argentina implica qué. Desde Argentina van a ir a Venezuela a capturar a Nicolás Maduro o ¿qué significa esto? No, claro, esto, a ver, significa que se va a cursar vía exhorto a Venezuela las órdenes de detención que por supuesto la policía venezolana no va a cumplir, no va a detener a Nicolás Maduro ni ninguno de los más imputados, pero si se logra la anotación en Interpol, lo que va a ocurrir es que Interpol dispone que si alguno de los imputados sale de Venezuela, van a ser detenidos y trasladados a la Argentina. El propósito de la orden de captura es remitirlos a la Argentina con fines de extradición. Así que
Esto, por supuesto, no ocurre dentro de Venezuela porque la policía venezolana no lo va a hacer, pero bueno, es fundamental, no solamente porque ninguno de estos imputados está exento si quieren viajar a otros países donde tengan algún acuerdo político para no ser detenidos, que les pase lo que le pasó a Alex Saab, que se le rompió el avión, bajó en África y estuvo 2 años preso en Estados Unidos. Eso por un lado. Y por otro lado, es muy importante que el mundo, de una buena vez, le ponga nombre y apellido a lo que pasa en Venezuela, y esto es lo que ha hecho los jueces argentinos. Le han puesto nombre y apellido a lo que está pasando en Venezuela en este momento, y ese nombre y apellido es que Venezuela se ha transformado, gracias a esta gente, en sinónimo de diáspora, tortura y muerte. Abogado, tengo entendido, es un proceso largo el poder llegar hasta el último paso de decir la justicia argentina emite una orden de captura. ¿Nos explica a nosotros en breves palabras cómo es ese proceso para llegar a que finalmente la justicia argentina ordene la captura de Nicolás Maduro? ¿Por qué pasaron? Sí, hace 2 años iniciamos esta denuncia porque Nicolás Maduro había sido convocado por un gobierno anterior que la Argentina, que estaba alineado a esta posición, a sus posiciones políticas, a la cumbre de la CELAC. Iniciamos esta denuncia precisamente para evitar que venga y logramos evitar que venga, pero además, con el trabajo y con el tiempo, logramos que se abra la jurisdicción universal. Esto es una excepción absoluta al principio de territorialidad, que es lo que rige la ley argentina. ¿Qué quiere decir el principio de territorialidad? Que si yo cometo un delito, me aplican la ley del lugar donde cometí el hecho. Es decir, yo mato a alguien en Argentina, me juzga la ley argentina, mato a alguien en Francia, me juzga la ley francesa. Claro. Pero hay una cláusula en la Constitución argentina, en el artículo 118, que permite que a los jueces argentinos juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos en cualquier lugar del mundo contra ciudadanos de cualquier lugar del mundo por ciudadanos de cualquier lugar del mundo. Es decir, exactamente lo opuesto a lo que dice el principio de territorialidad. Y este es el caso. Nosotros logramos que se abra la jurisdicción universal, que es una excepción absoluta en el derecho argentino, y que se juzgue. Yo creo que la Argentina es el único país que tiene esta cláusula. España lo tenía, pero lo retiró de su constitución. Esta es la razón por la que en Argentina se pueden juzgar graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en cualquier lugar del mundo. Bien, abogado, entendiendo sus palabras, entonces podemos afirmar que esto que se está emitiendo desde la justicia argentina es una cuestión de peso. Esto pesa porque si ellos llegan a salir de Venezuela, entonces cualquier otro país está en la responsabilidad de detenerlos, tomando en cuenta que son de alguna manera prófugos de la justicia. Ahora permítame poner el contexto. Desde Venezuela, hoy también ha sido noticia que el TCJ ha emitido una orden de captura por el presidente Javier Milei, Karina Milei y la ministra Patricia Bullrich. ¿Tiene eso que se está emitiendo desde Venezuela el mismo peso de lo que estamos hablando nosotros acá, abogado? No, mire, pobre Patricia Bullrich vino a mi alegato, yo alegué, esto es el resultado de una apelación mía donde yo alegué, Patricia Bullrich vino al público como a escuchar el alegato y se llevó esta orden de captura que es bastante alocada, por decirlo de alguna forma, porque la justificación es el secuestro del avión venezolano, que en Sí. realidad era un avión iraní, con tripulación iraní, pero estaba ploteado como venezolano, cumpliendo una orden de secuestro de los Estados Unidos. Y esta orden de secuestro la cumplió un juez argentino, es decir, no tiene nada que ver ni con Javier Milei, ni siquiera era candidato en ese Claro. momento para presidente. No tiene nada que ver. Es realmente una locura, digamos, es decir, tratar de justificar. Lo que yo creo que ha hecho es tratar de hacer una especie de espejito rebotín, le decimos Claro. acá, que ganar de mano y ordenar las capturas sabiendo que venía esto, ¿no? Que era muy probable que se dispusieran las capturas de ellos, entonces hicieron de alguna manera salir seguramente con alguna cosa discursiva, decir que esto es una venganza, alguna cosa. En la Argentina hay división de poderes. Acá el Poder Ejecutivo, ni Patricia Bullrich, ni Milei, ni su hermana tienen ninguna injerencia sobre lo que disponen los jueces. Y acá los jueces realmente han hecho historia. Los jueces muy valientes, los de la Cámara, les quiero, la verdad, felicitar, han sido un fallo maravilloso. Llorens, Prugi y Bertuzzi, y los fiscales, Stornelli y el fiscal de Cámara también, Agüero Iturbe, realmente que apoyaron mi planteo, realmente han hecho historia, realmente, ¿no? La Sí, verdad. abogado, sin duda alguna, usted, todos ellos, todo aquel que ha puesto un granito de arena, aunque sea empezando por la entereza de mirar y no dejar el problema a un lado, ya ha hecho un gran trabajo. Y no quiero dejar por fuera también a las víctimas de tortura, de estos crímenes de lesa humanidad, que también tomaron el coraje de ir a abrir la boca y confesar lo que pasó, ¿no es así? Totalmente, ¿no? Han tenido la valentía realmente, con todos los riesgos que ello implica, porque tienen riesgos realmente graves, tanto los que viven en Venezuela como los que tienen familiares en Venezuela, han tenido la valentía de contar cosas espantosas en la audiencia
Tuvimos 5 testimonios que fueron realmente muy, muy crudos, muy duros, pero que sirvieron muchísimo para que los jueces tomaran conciencia de la realidad de lo que ocurre. Bien, esto se lo voy a colocar. Nosotros acá enfocamos mucha la energía en lo que sucede en Venezuela y hemos traído inclusive muchos invitados que para acá, off the record, abogado, le confieso, en televisión, nos han dicho, voy a decir, pero no todo, por miedo a represalias. ¿Qué le dice usted hoy a esos venezolanos que viven en Argentina y le asusta una amenaza transnacional, por ejemplo? Que no se lo callen. Tienen todas las garantías de que se va a respetar la privacidad de sus nombres, que van a tener una identidad reservada, que no va a hacer falta que den el nombre y que se pueden presentar a la justicia y realmente contar todo lo que está pasando. Es fundamental que así lo hagan para que esta causa realmente tome la dimensión de lo que es, ¿no? Una de las peores dictaduras cívico-militares, yo diría que la peor dictadura cívico-militar de la historia de Latinoamérica. Lo digo porque hay datos concretos que así lo señalan, sobre todo la cantidad de desplazados que ha provocado, ¿no? Y muertos, y violaciones, y ejecuciones extrajudiciales. Realmente es increíble que todavía ocurran estas cosas. Claro. Abogado, una vez que se emite esta orden de captura, hay un proceso donde se comunica. Perdón la ignorancia, es con genuina curiosidad. Se emite a través de Cancillería el comunicado a todos los demás países. ¿Cómo funciona esto para que todos estén al tanto de lo que hoy, en el más austral de los países, se ha tomado como decisión? Lo que debería ocurrir es que, por un lado, se remita vía exhorto diplomático a Venezuela la comunicación de estas órdenes de captura. Y por el otro, se emite a Interpol. Esto es lo que debería ocurrir para que comience el proceso para anotar las alertas rojas. Bien, por ejemplo, repregunto, es decir, si usted me dice un país de que se haya mantenido ambivalente, es decir, tibio, como le llamaron algunos, Brasil, para no ir muy lejos. Brasil en este momento, para tomar con la seriedad que corresponde esta orden de captura desde Argentina, hay que esperar a que llegue entonces a la Interpol. No se va a enviar desde aquí hasta Argentina, hasta Brasil, para que se enteren lo que acá se ha hecho y todo el proceso por el que ustedes han pasado. Mire, se podría comunicar. Probablemente si supiera, por ejemplo, que algún imputado viajó a Brasil, se podría comunicar para que se lo detenga. Pero el procedimiento normal para que circulen estas órdenes de captura es a través de Interpol. Bien. Lo que pasa es que el procedimiento de Interpol lleva un tiempo porque la Asamblea General de Interpol tiene que votarla. Es decir, cada país tiene un voto, en fin, es todo un procedimiento donde va a haber toda una discusión, pero hay consenso en sostener que Maduro viola los derechos humanos sistemáticamente. De hecho, hay países, la Argentina, Ecuador, en fin, una cantidad de países que han pedido a la Corte Penal Internacional la detención de Nicolás. Eso es lo que logramos aquí en Argentina hoy. Por lo tanto, yo estoy convencido de que van a votar, de que la mayoría de los países va a votar para que se ordene las capturas, es decir, las circulares rojas sobre la base de las capturas que acaban de ser emitidas. Abogado Tomás Farini Dugán, abogado de la representación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, también representante legal del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia. Gracias por su tiempo, gracias por la gestión y si a usted le parece, abogado, seguiremos en contacto de ahora en más. Por supuesto, cuando usted quiera. Un abrazo grande. Buenas Muchas noches. gracias por llamar.